Saludos cordiales. Soy la profesora Ani Olivet Pereira Ramírez, profesora adscrita al Departamento de Educación Física en la Universidad de los Andes, Núcleo Valle del Mocotíes, Venezuela, y para mí es un placer presentarles esta ponencia titulada Propuesta de ruta con acciones transformadoras para la adecuación de la asignatura Pedagogía General a la educación en su modalidad no presencial. Sean todos cordialmente bienvenidos a la presentación de esta experiencia para la formación pedagógica. A manera de introducción, podemos indicar que el docente es un promotor de procesos que van en favor de la formación del ser humano. Es por ello que planifica, piensa en estrategias, interviene, evalúa y sistematiza la práctica pedagógica atendiendo a los aspectos de un programa educativo. Es por ello que continuamente se adapta a una realidad sin perder de vista la calidad educativa. Es por ello que desde la pedagogía debe pensar, cuestionar, autoevaluarse acerca de cómo es su praxeología, entendiendo esta como un proceso interactivo de socialización donde hay un trabajo reflexivo sobre su propia práctica pedagógica. Es por ello que debe alentar esta reflexión con preguntas como acerca de las características de la formación del sujeto, los conocimientos, las habilidades, aprendizajes que debe alcanzar ese ser humano. En relación a ello, la UNESCO en el año 2015 plantea que la educación tiene que encontrar medios para responder a desafíos y si esto implica replantear la educación, hay que hacerlo. Igualmente, esta institución en el año 96 estimula a las universidades para que sean capaces de mostrar aquellos caminos que permitan llegar a diferentes grupos escolares, pero que todo depende de la formación del profesorado para innovar y crear nuevos enfoques de aprendizaje. A partir de la realidad generada a causa por el coronavirus, la población mundial experimentó el distanciamiento físico y confinamiento para evitar los contagios masivos. Esto trajo como consecuencia que, en palabras de García, en el año 2021 se emigrara de inmediato a la educación a distancia, favoreciendo el empleo y desarrollo del uso de tecnologías para crear una realidad extendida. El día 13 de marzo del año 2020 se suspenden las actividades presenciales en todo el sistema educativo venezolano, por cuanto la Universidad de los Andes, a través de la experiencia de las profesoras Barbosa, Pérez, Rojas y Viloria, de este mismo año, elaboraron un documento con directrices y normas para el reinicio de las actividades académicas en la Universidad de los Andes en el contexto de pandemia, favoreciendo el proceso de adecuación de estos programas de las unidades curriculares a educación no presencial. Esto favoreció a crear directrices en lo académico y sobre todo pensar en aquellos cambios significativos para lograr la transmisión de conocimientos en el reinicio de actividades. Ahora bien, en el caso específico de la Universidad de los Andes, del Núcleo Valle del Mocotíes, Educación Física, Deportes y Recreación, se encuentra el área Teorías de la Educación. Allí mismo se destaca la asignatura Pedagogía General, la cual tiene como intención la comprensión de los fundamentos epistemológicos de la pedagogía y los aportes al proceso de formación del hombre en las principales teorías pedagógicas. Si bien es cierto, esta asignatura se desarrolla con estudiantes de primer semestre que apenas inician en la vida universitaria, además provienen de diferentes municipios cercanos al Valle del Mocotíes, cuya geografía reposa en características netamente rurales y no todos estos estudiantes tienen acceso tanto a equipos tecnológicos como servicios de Internet de alta alcance, lo cual es desventajoso para desarrollar espacios virtuales en pro de su formación como futuros profesionales.
En atención a ello, la presente experiencia pedagógica permite proponer una ruta con acciones transformadoras para la adecuación de la asignatura Pedagogía General en la educación en su modalidad no presencial. Es importante considerar algunos fundamentos que son necesarios precisar en esta experiencia pedagógica, teniendo en primera instancia la educación no presencial, siendo definida por la Universidad de Guadalajara en el año 2020 como una estrategia que favorece los encuentros entre profesores y estudiantes con la intención de generar espacios para la interacción mediante actividades de aprendizaje que principalmente se apoyan en herramientas digitales y tecnológicas y no requieren espacios físicos, pero permiten el desarrollo de programas académicos. Si bien es cierto, favorecen el logro de aprendizajes significativos, asimismo el desarrollo de habilidades, el pensamiento crítico y la creatividad, aunque toda esta experiencia debe estar sustentada en principios los cuales son definidos por Barbosa, Pérez, Rojas y Viloria en el año 2020, entendiéndose lo siguiente: responsabilidad en el autoaprendizaje, motivación al logro, ética, confianza, dedicación y sobre todo la flexibilización. Una recomendación que estas profesoras hacen es la necesidad de promover la modalidad asíncrona, donde el estudiante pueda tener acceso a los diferentes recursos, materiales y todos los elementos que son diseñados en cualquier momento. Es decir, no imperar por actividades en línea. Y ante todo este escenario, la gran pregunta es: ¿qué necesitamos? Docentes formados en competencias para trabajar en educación no presencial. Ahora bien, para hablar sobre la metodología y las etapas que se siguieron para llevar a cabo esta experiencia pedagógica, fue necesario en primera instancia precisar la realidad, es decir, hablar un poco sobre la situación. Luego, hallar a través de la valoración de la literatura especializada aquellas etapas, momentos, consideraciones, consejos que se requerían seguir para poder llevar a cabo la educación no presencial. Todo esto se consideró tomando como base la autorreflexión para repensar cómo debería ser la praxeología. Por lo tanto, de acuerdo a la literatura y las recomendaciones de Barbosa, Pérez, Rojas y Viloria en el año 2020 y siguiendo esta experiencia de formación pedagógica, esta actividad inició con la revisión de los objetivos y resultados de aprendizaje. Seguidamente se valoró las competencias en cada objetivo de la unidad curricular Pedagogía General. Posteriormente se prepararon los recursos de aprendizaje, se escogió el gestor de aprendizaje, se diseñó el proceso evaluativo continuo. De igual manera, se buscó medios alternativos para que los estudiantes pudieran acercarse a entregar las asignaciones en caso de no contar con los medios digitales y con el servicio de Internet. Asimismo, las redes sociales fueron consideradas para poder hacer acompañamiento durante esta experiencia de formación pedagógica. En concordancia con lo anterior, se elaboró un plan de acción que tenía por intención proponer una ruta de acciones transformadoras para la adecuación de la asignatura Pedagogía General a la educación en su modalidad no presencial. En los objetivos específicos se estimaron aquellas fases o momentos que describieron las profesoras de la Universidad de los Andes a través de las directrices. Del mismo modo, se adaptaron conforme a la realidad del núcleo Valle del Mocotíes y propiamente las condiciones de los estudiantes. Para efectos de la ponencia, presentaré el objetivo 2, que
consistió en la elaboración de los recursos de enseñanza para la vinculación de competencias, objetivos, aprendizajes y resultados. Se emplearon en las acciones el trabajo con Padlet, una pizarra interactiva. Asimismo, se estimó todos los materiales complementarios para el trabajo con Padlet en este caso. Se revisaron cuáles podrían ser los materiales, los equipos tecnológicos y el tiempo estimado. Igualmente se trabajaron con infografías como manera de representación gráfica y se consideraron las guías como una forma de apoyo para la mayor comprensión de las estrategias de aprendizaje. En este orden de ideas se revisó la literatura especializada en favor de la construcción de los fundamentos epistemológicos de la pedagogía. Se buscaron algunos materiales, se organizaron, se elaboraron guías con pautas y recomendaciones sobre cómo hacer los mapas conceptuales y cuadros resúmenes como estrategia de aprendizaje, y se redactaron todas las orientaciones que tenían que ver con cada una de las actividades. Más aún porque estos estudiantes son de primer semestre y pueden presentarse dudas durante el proceso. Se sensibilizó sobre los podcasts, se dieron algunas pautas de cómo hacerlo, se recomendó el uso de guiones para su elaboración, las grabaciones, todo lo que es el trabajo de edición, y se consideraron los recursos y los tiempos. También se recomendó el análisis crítico sobre el pensamiento pedagógico en Venezuela y se dieron algunos tips para la construcción de este tipo de estrategias. Entre los resultados alcanzados se puede indicar que lo favorable de toda esta experiencia es que muchas veces las nuevas condiciones son oportunidades para hacer investigación y crear nuevas rutas educativas que permitan la formación del ser humano. De igual manera, este espacio permitió la revisión del programa de la asignatura Pedagogía General para poder adaptarla a nuevas vivencias y experiencias que implicaban la educación no presencial. Por otra parte, siempre es indispensable conocer el contexto y esto implica adoptar los medios y espacios que permitan la construcción de conocimientos en torno a la asignatura. De igual manera, la educación no presencial en tiempos de pandemia es una experiencia que se complementa diariamente en las vivencias. Requiere revisarse, redefinirse, reorientarse con tal de lograr siempre los fines formativos. Para reflexionar, es indispensable formar al profesorado de manera permanente y a estudiantes en el manejo de las herramientas tecnológicas. Ante este hecho, se requiere que el docente tenga sensibilidad, mística de trabajo y conocimientos amplios para lograr crear materiales que favorezcan la educación no presencial. También se exhorta a directivos, rectores, vicerrectores, secretarios de las universidades para que hagan mayor acompañamiento y puedan valorar y evaluar todos los procesos que se lleven a cabo dentro de la educación no presencial para hacer los ajustes pertinentes. A manera de conclusión, se puede determinar que estas experiencias son necesarias para pensar la práctica pedagógica. De esta manera, actualizar los temas, materiales y cualquier otro recurso que tengamos a bien crear en favor de la construcción de conocimientos de nuestros estudiantes. Asimismo, es indispensable pensar siempre en las condiciones que tienen los estudiantes para poder llevar a cabo todo ese conjunto de estrategias que planteamos. Esto implica que debemos crear puentes, medios, caminos que permitan que el estudiante se forme y pueda tener acceso siempre a la información. Es decir, pensar en crear condiciones que permitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, esta experiencia permitió despertar la curiosidad de la docente, crear procesos de reflexión, trabajar desde la adaptación, la flexibilidad, reinventarse
e innovar en la praxeología. Finalmente, formar a los formadores del mañana es un acto de comprensión humana, sensibilidad y entrega que inicia con el reconocimiento hacia el otro. Es también hacer de los tiempos de incertidumbre un momento para la construcción de nuevos puentes en favor del conocimiento. Muchas gracias por su atención.